¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Oye, ¿alguna vez has trabajado de currela? Para ser sincero, nunca he trabajado de currela. Nunca he sido un currela. Bueno, este currela es el que trabaja en la construcción normalmente, ¿no, Juan? Albañil y todos estos oficios. So this is like a colloquial way to say construction worker. Más o menos. Un currela, ¿eh? Y esta palabra viene de curro, porque curro es slang for work. Ah, bien, ¿Eh? bien. Pues bueno, vamos a hablar hoy de currelas, Juan. Sí, sí. Bueno, para iniciar una obra alguien tiene que hacer un proyecto, Juan. ¿Quién lo hace? Pues el proyecto ha de ser diseñado por el arquitecto, ¿no crees? Hombre, sí, claro. Claro, el arquitecto es esencial. Digamos que es el primer paso. Bien, una vez que ya han conseguido el visto bueno para poder realizar la obra, bueno, vamos a llevar allí a personal a trabajar, ¿no? Ahí suele haber gente, ¿sí? El primero, el jefe de la obra, también llamado aparejador, Juan, que en inglés es... Aparejador. In English, we call this the construction engineer. el jefe, el que parte la pana. Sí, es el jefe de obra. Ese tío controla. Vale. Y luego vamos a empezar a ver los diversos oficios que hay en las obras. We're gonna see the different jobs within Ajá. a construction site. El primero es el construction worker, es el albañil. Se le llama albañil. El peón, ¿no? Como en el ajedrez. Sí, eso es el peón de obra. Y bueno, son los que se dedican a, bueno, pues a tirar tabiques, a levantar tabiques. These construction workers have sometimes to tear down walls or to build new walls. That's what you meant when you say tabiques. Entonces tabiques, muros, paredes... Etcétera. Voy a poner aquí un tabique. También el albañil, pues le toca limpiar muchas veces, Juan. He's got to clean when he finishes, because otherwise... Solemos decir que ellos hacen el trabajo sucio, ¿no, Juan? They do the dirty jobs. Yep. En Inglaterra hay que hacer un curso para poner ladrillos. Aquí, pues bueno, no lo sé. No lo sé. Pero en Inglaterra, si quieres ser albañil, tienes que sacarte un certificado. Un certificado, no lo hace cualquiera. Bien. Aquí, solo los que instalan gas, only the people that do the gas installation. Y de fontanería también, tienen que ser instaladores oficiales. Claro, they need the certificate from the government. Bien, luego también en la obra, Juan, nos podemos encontrar comúnmente llamados los chispas. ¿Cuáles son estos? The sparks. Sí, los chispas son los electricistas. Electricians. Claro, son esenciales para la vida Por hoy supuesto. en día. Además, si quieres que haya luz en la obra para trabajar, o van los electricistas o no hay luz. El trabajo de electricista, Juan, es un poco arriesgado because you have to, handle a lot of wires, you have to climb ladders to work in different postures. Yeah, like all the jobs in construction, I think they have a bit more risk than any other type of jobs because, you know... Según las estadísticas, es el sector que más muertes tiene al año, el sector de la construcción, Juan, tristemente. ¿Por accidente laboral? Correcto. Entonces, mucha gente cae del andamio. El andamio is the scaffolding, ¿yeah? Entonces, como os podéis imaginar, as you can imagine, es peligroso. De hecho, en la obra hay que llevar siempre lo que se llaman EPIs, equipos de protección individual. Por ejemplo, Juan, casco. Helmet. El casco. They have to use gloves. They also need this kind of shoes that have protection in the front part to protect your toes. Los solemos llamar botas de punta de acero, ¿eh? Correcto, de seguridad. Botas de seguridad. Security boots. De currela, vamos. Totalmente. Claro. Bueno, we have another one that works on pipes. Trabaja con las tuberías, que se llama en español, Juan. El fontanero. The plumber.
plama. Ya. Perfecto. Bueno, pues el fontanero también normalmente instalan luego los sanitarios en los cuartos de baño, Juan. Te instalan el váter, ¿no? Te Por instalan ejemplo, el lavabo. el lavabo, la ducha. Correcto. Claro. Pero bueno, principalmente los fontaneros trabajan con tuberías. Sí, De pipes, Ya. like Super Mario Bros. correcto. Bien, y luego, Juan, una vez que ya han trabajado los albañiles, el electricista, el fontanero, necesitamos poner ventanas, que hace un frío, tío, que no vean, ¿no? Claro. Entonces, hay instaladores profesionales de ventanas. Pero si yo rompo un cristal, ¿a quién llamo? ¿A un instalador de ventanas? Si se rompe un cristal, tendrás que llamar, you will have to call, al cristalero. Ah, cristalero. Sí, Vale, los vale. cristaleros vienen y te cambian la ventana. Pero lo normal, the most usual thing to do is to call the insurance, el Ya. seguro, Correcto. el seguro del hogar. Y él ya te manda al cristalero o a quien haga falta. Bueno, la verdad, Juan, es que las ventanas buenas son las de Climalit. Sí, esas son bien buenas, ¿eh? Y así se insonoriza mucho más la casa. Claro. No oyes lo que pasa afuera. No entra ni el ruido ni el aire. Así que si quieres respirar, abre un poquito de vez en cuando. Sí. También, Juan, necesito poner aquí una especie de tabique finito que se llama pladur. ¿A quién llamo? Pero un tabique es lo que tienes aquí en la nariz, ¿no? Ah, el tabique nasal. Claro, claro. Ah, Pero en este caso, Luija se refiere a un muro, un tabique, una pared, ¿no? ¿Para qué quieres una pared? ¿Para separar la sí, habitación? es que quiero dejar un trozo de esa habitación de vestidor. Ah, para que se vistan tus chavales. Correcto. Entonces creo que con un tabique de pladur sería suficiente. Perfectamente, habrá que llamar al del pladur. Eso es. Normalmente esta gente es los del pladur, se Claro, dicen. pero son los instaladores de pladur. Es un trabajo difícil porque tienes que estar de rodillas Correcto. y te haces daño. Y luego, Juan, una vez que ya hemos terminado con estos trabajos, estas obras, me queda una cosa. Quiero darle color o colorido a la casa. Te queda pintar la casa, ¿no? Sí, pero yo no la voy a pintar. Claro, es mucho trabajo. Entonces, we must call the painter, Ah, el pintor. el pintor de brocha gorda, porque Bien, el pintor de pincel El artista, ¿no? es un artista y paints Paintings. paintings, Yeah. nice art. Yeah. Pero luego está el pintor de brocha gorda, que también es un artista, pero de otra forma. Sí, por supuesto. Luego también, Juan, me gustaría cambiar el suelo. ¿A ti te gusta la tarima? La tarima flotante. Ajá. You mean wooden flooring? Eso es. Por supuesto que me gusta. Yo es que en casa tengo baldosas y el suelo es muy frío. Ah, tienes cerámica, ¿no? Baldosas. Sí. Que son de barro o de... Claro, entonces es muy frío el suelo. Quiero cambiarlo a tarima, que sé que es más caliente. Pues no te preocupes, que tengo yo un amigo que es instalador de tarima flotante. Pues pásame el teléfono. Sí, sí. Además que le voy a decir que te haga un descuento. Ah, precio amigo, ¿no? Claro, precio de amigo. Bien, bien. De todas formas, Luija, estoy pensando que con todo lo que tienes que hacer, quizás deberías de llamar a una empresa de reformas en general. Ah, they work on everything. Claro, te hacen todo ya. Y posiblemente me den un presupuesto más Claro. barato, ¿no? Posiblemente más barato. Te hacen un presupuesto conjunto. A budget. Claro, a budget, un presupuesto, ¿eh? Y entonces, pues ya tú lo aceptas si te parece bien. Bueno, pues pásame algún teléfono de algún colega que sepas que tenga Sí, alguna sí. empresa de estas. Ahora te voy a pasar el teléfono de un colega que tiene una empresa que se llama Reformas en General Pedrito. Muy bien, pues nada, Juan. Ahora me pasas el móvil de esa gente, ¿vale? Perfecto. Venga, hasta luego.